y vamos a verificar qué tenemos en metros. Algo muy importante, hay algunos, por así decirlo, requerimientos cuando se están trabajando con algunas herramientas de Grasshopper. Esto por la tolerancia que tiene Grasshopper con Rhino en cuestión de modelado 3D. ¿Vale? Esto es algo muy importante. Grasshopper trabaja en magnitudes, por así decirlo. Esas magnitudes, al ser exportadas a Rhino, se ajustan a las unidades que está el software. Ahora bien, nosotros podemos tener una tolerancia incluso de 3 unidades después del cero. Yo trabajo con las 2 unidades, las vienen por default, y al trabajar, obviamente, si yo trabajo, por ejemplo, una envolvente arquitectónica, voy a trabajar en metros. Si trabajo específicamente ya un panel, ya cambio las unidades de medida, porque obviamente en el caso para el tipo de despiece o el tipo de nomenclatura que se requiera, pues ya cambio las unidades de medida para los planos que se requieran exportar. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo entendido de que, aunque hay algunos compañeros que ya saben el tema de Grasshopper, vamos a dar rápido como una introducción a cómo utilizar la herramienta, ¿vale? Recuerden que yo tengo mis dos canvas divididos y esto me ayuda pues a estar visualizando en tiempo real qué es lo que estoy realizando, ¿vale? Como tal, vamos a empezar a entender cómo funciona la geometría. Vamos a crear una serie de comandos y vamos a ir viendo cómo el diseño generativo se va creando en el software. ¿Vale? Entonces, um, primeramente vamos a generar una superficie y para esto, obviamente, voy a tener que explicar algunas cuestiones tecnológicas o más bien técnicas del software para que al momento de crear una panelización o algún sistema de envolvente, entendamos cómo está trabajando bajo la teoría que estamos utilizando, que es el uso del dominio de las superficies, ¿ok? Entonces, en principio, voy a crear aquí una curva. Aquí hay en la parte inferior donde están las formas del snap, hay uno que se llama Project y el Project me ayuda a que siempre esté proyectado en el plano que yo estoy trabajando. Entonces, no importa si yo estoy en una visión 3D, siempre me va a estar proyectando en referencia al plano que yo estoy trabajando. Si yo cambio a la vista top, por ejemplo, este dibujo va a estar proyectado. Si yo lo cambio al front, por ejemplo, al este de acá, en este caso al right, me la va a proyectar sobre esta. Y eso me ayuda para que no esté deformada mi geometría. Sí, Cristian. Hola, hola. Eh, Perdón, una pregunta. ¿No sería un poquito más conveniente que prendieras los Oculus? Los ¿Los qué? escépticos, perdón, los anteojos. Ah, sí, claro. Gracias. Vale. Se me había No, olvidado. gracias a Súper. ti. Eh, sí, conforme íbamos a avanzar a la clase, me tenía que haber acordado. Sí, pero de todos modos, gracias. Entonces, bueno, como tal, la evaluación, este tipo de geometría se le llama geometría de cálculo paramétrico. No tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando ayer. Se le llama paramétrico porque va en relación a análisis de parámetros de evaluaciones de cálculo vectorial de la geometría. Entonces, en este caso, una curva, matemáticamente hablando, se evalúa a través de un parámetro de un punto que va trasladándose a través de la dirección de los vectores que tiene esta geometría. Entonces, antes de pasar a la evolución de una curva a una superficie, vamos a entender cómo es esta evaluación del parámetro. Entonces, yo tengo dibujada una curva aquí, una curva de n cantidad de dimensiones, ¿no? Entonces, voy a importar mi geometría de, eh, de Rhino Grasshopper. Recuérdense que se acercan al componente, clic derecho, y me va a dar una opción, seleccionar una curva o seleccionar
múltiples curvas, ¿vale? En este caso ya tengo yo almacenada mi curva en este contenedor. Ahora lo que sigue es entender cómo funciona la evaluación de esta curva. Vamos a poner el comando evaluate curve. Voy a introducir, bueno, aquí hay algo muy importante. Puede que a ustedes no les haya salido los textos completos de cada componente, ¿vale? Entonces, para que ustedes puedan visualizar, en este caso, todos los textos y los iconos, recuerden que nos tenemos que ir a Display y en este caso tienen que estar activados los dibujos de iconos y escribir, o bueno, tener todos los dibujos de los nombres activados, ¿vale? Porque si yo lo tengo desactivado, me va a aparecer así, con, por si los acrónimos de cada una de los componentes. Una vez que ya tengan experiencia o más bien un poquito de práctica, pues probablemente ya no lo necesiten, pero en esta clase pues sí. Igual si ustedes se pueden acercar al componente, al input, y en este caso les va a salir el letrero que indique la información. Acuérdense de que Grasshopper se maneja así. Es una información de input y la salida se le refiere como output. ¿Vale? Entonces, esto es un componente que requiere información de entrada y te da una información de salida. Por lo tanto, es un componente de transformación o de generación de información. ¿Vale? Entonces vamos a introducir nuestra curva. Voy a volver a poner todos mis nombres completos. Y algo súper importante, recuerden la categorización y la jerarquía de geometría que yo voy a estar evaluando. Yo no puedo introducir aquí topológicamente o geométricamente hablando una línea recta, la puede evaluar, pero en este caso, si te está pidiendo curvas, lo más indicado que es que tú introduzcas una curva, ¿vale? Entonces, acuérdense que una curva es una, es ahora sí una unidad bidimensional que pues está inscrita en este caso en un solo plano. Puede estar en la tercera dimensión, pero bueno, ahí es cuando ya uno empieza a tener diferentes categorías de geometría. Entonces, la vamos a introducir aquí. Y aún así todavía el componente me está diciendo algo, me está diciendo, ¿sabes qué, Enrique? No está trabajando, no necesitamos una información, necesitamos en este caso el parámetro. Va a haber algunos componentes que no requieren información input en alguna de sus entradas, pero en este caso nos va a avisar. Y nos vamos a la parte del advertisement y nos dice, nos falta la información de entrada dentro del valor del parámetro. Entonces, vamos a entender cómo funciona esto. Vamos a escribir, en este caso, domain o dominio. El dominio de una curva está delimitado a partir bueno, el dominio ustedes saben que va desde el valor inicial al valor final y puede estar, el rango es toda la cantidad de información que está dentro de este dominio. Si yo conecto perdón, no es domain, creo que sí es. Disculpen. Vamos a conectar este. Le voy a poner un panel. Y aquí algo muy importante que debemos de entender es que cada curva tiene un dominio distinto, tiene una unidad matemática en su dominio completamente distinto. Si es la misma topológicamente, va a ser la misma, pero con que cambie su dimensión, esto va a cambiar, ¿vale? Entonces, algo aquí muy importante, me está diciendo que mi dominio va de 0 a 159.44.345 valores, ¿no? Unidades. Esto me quiere decir que mi curva empieza de 0 a 159, ¿vale? Pero aquí hay un problema porque cuando se realizan algunos análisis matemáticos o, por ejemplo, para la panelización de superficies, esto a veces puede ser muy complejo porque necesitas el valor exacto o más bien tener delimitado el dominio, o más bien el rango de tu curva. Entonces, lo que es más factible es hacer algo llamado reparametrización, ¿vale? Si yo introduzco el parámetro de 0 a 159, vamos a ver, voy a dar doble clic sobre el canvas y voy a escribir 0, voy a escribir 3 puntos y voy a escribir 159 hasta 160.00, ¿vale? Entonces le doy clic y me va a generar
un parámetro numérico que se llama number slider o deslizante numérico. Y lo que pasa es, este deslizante me crea un valor único de salida numérico. Y ahora este valor numérico, si yo le doy doble clic, tiene varias propiedades. Puede estar dentro de los valores flotantes, puede ser un número entero, pueden ser, en este caso, diferentes tipos de geometría, perdón, de números. Entonces, al tener yo valores después del punto, pues yo voy a necesitar que sean números flotantes. Se le determina así como número flotante. Entonces yo determino cuántos números después del cero pueden estar dentro de mi componente. Ahora bien, tiene un límite. Como tal, dentro de la programación, a partir del punto hacia la derecha, no implica, y esto es algo muy importante, no implica que el valor exacto sea 0000. Algo en cuestión de hardware implica de que va a tener .00, .0333, por ejemplo, por cuestiones del mismo hardware. Ya estamos hablando de la capacidad de la computadora. Es temas de un poquito más específicos. Pero bueno, si yo introduzco aquí el parámetro a mi componente, ya el componente va a estar trabajando. Y entonces, si yo deslizo esta información, ustedes pueden ver que aquí ya hay un punto acá. Voy a crear una pequeña esfera acá. Esta es parte de toda, como, por así decirlo, donde nace el tema de la subdivisión de parámetros de una superficie. Entonces, conforme yo voy deslizando mi información, mi curva va a estar evaluada, ¿no? En este caso no estoy llegando al 159, llego al 156 y no llega al final, pero es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve un poco más complejo poder tener pues un dominio más generalizado. Entonces, lo que se hace es crear esta modificación que se llama reparametrización. Y en el caso de geometrías como superficies o curvas, se puede reparametrizar el dominio. Si yo le doy aquí en la curva, clic derecho, hay una opción que dice Reparametrize. Y esta opción me vuelve a crear me transforma, me crea mi dominio, fuerza que la curva, cual sea su dimensión, su dominio vaya de ser de 0 a 1. Desde aquí nosotros podemos ver de que ya el dominio cambió de 0 a 1. Y esto ya me posibilita, ya no tengo que tener un número flotante, por ejemplo, del que era 159 punto y tanto y tanto. Eso para mí era pues muy complejo porque puedo tener yo N cantidad de curvas y pues no sabría exactamente cuál es el valor. Y aparte trabajar con floats como salida no es muy conveniente. Entonces yo aquí voy a crear, por ejemplo, un nuevo número slider que vaya de 0, 3 puntos a 1. En este caso voy a poner 1.00. Entonces aquí yo ya tengo mi número slider, lo voy a conectar y como ustedes ven ya al 1, a la unidad, me termina de evaluar toda mi curva. ¿Vale? Y esto es algo súper, súper importante para entender cómo se está subdividiendo, cómo se está evaluando una curva, la trayectoria en el tiempo de un punto en la curva. ¿Vale? Entonces, esto es la primera parte para entender que las geometrías como NURBS, ya sean curvas o superficies, se pueden reparametrizar y que ellas contienen un dominio matemático, ¿vale? Entonces, ahora vamos a crear una superficie. Voy a dejar esto por acá. Si voy muy rápido, por favor, díganme, porque luego sí, puedo ir bastante rápido. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí pueden alcanzar a ver los parámetros? Ah, ok. Mira, hay varias formas. Tú puedes escribir, primero das doble clic y le das el número que tú quieres en principio de tu intervalo inferior. En este caso puedo empezar desde 2, le doy 3 puntos y introduzco el valor final al rango superior que yo quiero llegar. Puede ser 30, ¿vale? Y aquí yo puedo
comprobar o corroborar de que así fue la creación de mi nombre slider. Esto no tiene valores flotantes, ¿vale? Si yo quisiera valores flotantes, doy, por ejemplo, de nuevo número 2, 3 puntos y le doy 30, pero le pongo las unidades a partir del punto que yo quiero tener. Y ahora ya me sale mis números flotantes. Obviamente, pues esto requiere más cantidad de procesamiento para nuestras evaluaciones. Algo súper importante que debemos de entender es que trabajar con números floats o flotantes conlleva una mayor cantidad de análisis para nuestra computadora. Grasshopper trabaja con nuestra memoria RAM, ¿vale? No con nuestra tarjeta gráfica. Es algo súper importante que debamos de entender. No crean, aquí no está trabajando nada la tarjeta gráfica. Entonces, ahí va otro dato importante. Entonces, ok, ya que tenemos eso, vamos a crear una curva, otra curva. Vamos incluso a copiar esta curva. Voy a dar control C, control V. Voy a trasladar esta curva con mi gumball y voy a crear un loft, ¿vale? Voy a crear una superficie de traslación. Y voy a darle clic aquí y le voy a dar set one curve, le doy aquí y automáticamente me la introduce dentro de Grasshopper y vamos a crear un loft. Vamos a escribir dentro de Grasshopper loft. Este es el componente. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan visualizar. Y aquí, obviamente, me está pidiendo una lista de curvas, ¿vale? Acuérdense, hay categorías de información que se tienen que introducir dentro de cada componente. Puede que un componente, por ejemplo, aquí me pida solamente una curva, pero aquí ya me está requiriendo dos curvas, por lo tanto, son dos elementos que a su vez tienen que introducirse como listas. Entonces, parte de la potencia que tiene Grasshopper es cómo nosotros evaluamos una lista y cómo trabajamos con los árboles de datos. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a utilizar el componente que se llama merge. Y este componente es algo muy interesante. Nosotros tenemos aquí dentro de la familia de sets varios tipos de categorizaciones como listas, secuencias, textos y en este caso árboles de datos. La verdadera potencia de Grasshopper es la manipulación de información a partir de su data, ¿vale? Entonces, en este caso, merge me está indicando de que me va a introducir estos dos elementos en un componente y me los va a unir en una sola lista, ¿vale? Entonces, en este caso, imagínense ustedes que yo tengo este componente de acá. Si yo pongo aquí este de aquí y yo tengo este de acá, voy a hacer por acá abajo esta parte. Yo necesito introducir estas dos curvas en una lista. O sea que en un panel me aparezcan las dos curvas en una lista. Ahora bien, para aquellos que no sepan, Grasshopper representa de esta forma su información. Nosotros aquí tenemos el path o la ruta de mi árbol de datos y aquí yo tengo el identificado a partir de un index qué valor tiene dentro de esta lista. Entonces, por así decirlo, este es un item de una lista que solamente tiene esta rama, por así decirlo. Y ahorita los voy a mostrar más o menos a qué me refiero. Más que aprender a conectar componentes, la verdadera potencia es entender cómo manejar la data dentro de Grasshopper. Entonces, ahora que ya conecté literalmente mis dos data, voy a conectar este de aquí y vamos a ver cómo, ahora qué es lo que pasa. Yo conecto estas dos informaciones y me crea una lista nueva, ¿vale? Que está contenida en una sola lista. Tengo mis dos elementos en una sola lista. Y algunos componentes pues requieren una información específica. Entonces, vamos a ver qué pasa si conecto estas curvas acá. Listo, ya me lo creo. Ya me creó mi superficie. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo un elemento que se llama graph? El graph lo que me va a hacer es que me va a crear una lista, pero con elementos totalmente independientes por lista. Entonces, aquí si yo me acerco, voy a entender de que tengo
mi árbol de datos o mi ruta, por así decirlo, con mi valor 0 de mi lista 0, mi valor 1 de mi lista 0, por así entenderlo. Y cada uno de estos tiene nombrado su índice. Si lo queremos ver, lo podemos ver en Parent View. Listo. Me está indicando de que mi data tiene dos ramas que están nombradas de 0 a 1 y que cada una de estas ramas tiene un elemento dentro de ellas. Si las quiero visualizar como información visual, para entenderlo, me lo va a explicar así, ¿vale? Yo tengo dentro de mi componente una lista que se ramifica en dos listas y esas dos listas tienen un elemento por cada una, ¿vale? Entonces, es así como se entiende la información dentro de Grasshopper visualmente. Esto, pues la verdad, antes era muy complejo porque si tú escribías un código en línea, no podías entender cómo trabajar esta información visualmente. Es la ventaja que tiene este tipo de herramientas de código visual. Entonces, pues como ustedes están viendo, el componente no tiene un error, está trabajando, pero no me está creando mi superficie. Entonces, lo que necesito es crear aquí, quitar el graph y verificar que las dos curvas que yo estoy trabajando entren en una sola lista, ¿vale? Aquí en la opción de options es muy similar a lo que da el componente de Rhino. Nos da de hecho, existe el componente nativo, que es Love Options, que me indica si, por ejemplo, si fuera más de tres curvas, si quiero que esté cerrado el love, si quiero que sea ajustado, reconstruirlo, en este caso el tipo de love, ya sea normal, suavizado, uniforme o etcétera, ¿vale? Pero bueno, nos da esta opción. En este caso no la vamos a necesitar. Ahora bien, ya que tenemos esto, hay que entender el siguiente paso que es cómo analizar una superficie, ¿vale? Ya que yo tengo mi superficie, voy a introducir este valor y me está diciendo que es una unitrimmed surface, ¿vale? Entonces me está indicando que es una superficie nativa ya de Grasshopper como tal. Vamos a utilizar algo llamado domain. Domain square domain o dominio al cuadrado. Ahora bien, ¿recuerdan el primer dominio que usamos? Esto obviamente tiene algo que ver. Nosotros estamos evaluando aquí un elemento unidimensional, por así entenderlo, y aquí estamos analizando ya un elemento o tridimensional, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Yo no puedo evaluar aquí, incluso en el icono lo representa. Estoy evaluando un dominio lineal y aquí estoy evaluando un dominio cuadrático, ¿vale? Entonces, el dominio cuadrático me va a ayudar a entender cómo se comporta la superficie. Y esto es súper importante, ya, bueno, más adelante lo vamos a ver por qué, pero si yo conecto esto, me va a indicar algo bien importante, cómo está evaluado mi superficie en relación a sus dominios U y V. Recuerdan que les comentaba cómo se subdividía una superficie, que era más o menos así. Nosotros los matemáticos establecieron si está dentro de un plano, o sea, se entiende X, Y, Z. Esto se entendía como fuera el eje Y y el eje X, pero al momento de que hicieron una, una superficie, por ejemplo, que ya está en el plano tridimensional, lo que hicieron los matemáticos es evaluarla ya en U y en este caso, bueno, ese es V, pero en este caso sería U, ¿vale? La dirección sería para acá y la otra dirección sería para acá, pero prácticamente es lo mismo, solamente le cambiaron la nomenclatura a la sección. Podemos entender de que U es una dirección y V es otra dirección. Esto solamente es para las superficies paramétricas, ¿vale? No todas las superficies son paramétricas. Por ejemplo, algunos que sepan un poco más de geometría entienden que hay superficies mínimas, que hay otro tipo de superficies elaboradas con otros procesos matemáticos, no entran dentro de esta categoría, ¿vale? Entonces, pues todo bien hasta aquí, chicos. ¿Hay algo más que tengan duda? A ver, ok,
Si no, pues sí tienen, pueden prender su micrófono sin ningún problema, ¿eh? A ver, vamos a crear algo que se llama domain. Este de acá. Este de aquí. Vamos a ver si podemos conectarlo de aquí a acá. Denme un minutito. Bien. Cierto, es este de aquí. Listo. Vamos a ponerle de 10. 10. Bueno, a 20. 0. A 20. Ok, entonces algo que estoy haciendo aquí es de construir mi dominio. Voy a extraer la información de mi dominio. Voy a deconstruir el dominio matemático cuadrado. Voy a volver a reconstruir mi información para crear esta subdivisión. Puedo conectarlo directamente a este dominio para acá, pero solamente para corroborar que la información ya sea nativa de Grasshopper. Este paso lo hice para forzar a que la información sea nativa de Grasshopper y no de Rhino, aunque, bueno, ya tenemos la superficie nativa de acá. Voy a conectar esta, bueno, regresando un poquito, lo que hago es de construir este dominio, tomo la información, lo vuelvo a reconstruir, pero lo que le voy a indicar a este dominio va a ser una división en su información, ¿vale? En este caso voy a conectar dos valores de slider y le voy a indicar cuántas divisiones dentro del dominio quiero que estén en esta dirección. Entonces, conforme yo voy avanzando, obviamente tengo que ya tener la unidad. Si yo tengo las unidades de 1, va a ser la superficie en sus bordes. Y conforme yo voy avanzando, se va a empezar a visualizar. Voy a apagar esto un poquito más. A ver. Voy a quitar, para que se visualice mejor, la gris. Tal vez este de acá. Conforme yo voy aumentando el valor de evaluación dentro de mi superficie, me va a subdividir en relación a la división que tiene este valor. Entonces, por así decirlo, vamos a extraer esa información, el panel, y yo voy a extraer, por ejemplo, esta información. Me dice que de mi rango de 0 a 18, yo voy a dividirlo en 6 unidades, y esas 6 unidades van a estar en relación al parámetro que voy a tener de evaluación. Pero algo muy importante aquí, no implica de que sea igual. No, la división no es equidistante, solo está respondiendo al dominio matemático de la superficie, pero no tiene nada que ver los factores de equidistancia, ¿vale? Entonces, aquí estamos en principio creando una subdivisión de una superficie, ¿vale? Conforme yo la voy panelizando más o voy creando esta mayor cantidad de paneles, pues me ayuda a segmentarla y a partir de aquí yo puedo crear una construcción de paneles. Pero aquí hay algo muy importante. Yo voy a tener, por ejemplo, si yo cocino o bakeo mi geometría, una vez que yo tengo mi geometría y yo la quiero exportar de Grasshopper a Rhino, doy clic sobre la salida y le doy Bake, ¿vale? Y aquí por default me va a decir, te puedo mandar al layer por default que tiene o a los layers que tú tienes creados en Rhino. En caso vamos a ponerlo, por ejemplo, en el layer número 3. Aquí nosotros podemos igual nombrar algunas propiedades de mi cocinado.
¿vale? Le damos OK. En la parte de aquí tenemos 3 iconos que nos ayudan a apagar, a visualizar por esqueleto o visualizar todo el volumen. Podemos darle clic a alguno de estos 3 y se apaga la información de Grasshopper para visualizar directamente la información en Rhino nada más, ¿vale? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, visualización en cables, podemos ver que aquí ya tengo yo cocinada mi sección de superficie. Pero algo muy importante, esto no es un plano, y es algo que les mencionaba la sesión de ayer. Si yo evalúo esto y le pongo análisis de curvatura, curvature analysis, aquí me va a indicar algo. Este componente de aquí me va a indicar algo. Aunque en algún momento dentro de la evaluación de una curvatura gaussiana, me puede indicar de que el parámetro esté en cero. O sea, esto significa que puede ser un plano. Pero si le doy un auto range o lo ajusto, me va a indicar valores ya diferentes. Por lo tanto, aquí ya podemos visualizar que dependiendo de la traslación de este pequeño cuadrito de aquí, un cambio de curvatura considerable. O sea, esto no es un plano, ¿vale? Esto sí tiene una curvatura, aunque sea mínima, la tiene. Y esto obviamente, dependiendo del tipo de geometría que sea, yo la puedo eh, desarrollar en un plano, pero todo depende del qué tipo de geometría es. Entonces, nosotros podemos ver que nuestro panel tiene 2 tipos de geometría. Tiene una curvatura positiva y tiene una curvatura negativa y tiene una zona plana. Entonces, por ende, pues obviamente vamos a tener la necesidad de panelizar correctamente esta sección, ¿vale? ¿Recuerdan ayer cómo les mencionaba que hay tipos de panelización que van obligatoriamente o que van literalmente siguiendo la geometría? Bueno, pues esta es una de ellas, que está siguiendo totalmente la geometría. Entonces, nosotros podemos enviar este prototipo sin problemas para poder crearlo en un sistema de termoformado o de formación a partir de pistones, no sé, cualquiera de sus prototipos, puede ser una lámina de metal, pero pues obviamente en concreto no se puede realizar esto. Necesitas tú ya tener el molde con la verdadera forma y magnitud, como lo podemos entender. Entonces, si yo analizo cada uno de estos paneles, por ejemplo, vamos a dar este de acá, tiene otro comportamiento en su superficie. Y si le doy auto range, ya puedo yo ver cómo se comporta incluso el panel. Y no todos se comportan igual. Por ejemplo, este yo podría decir incluso que se puede desarrollar. O sea, este es un cilindro, se puede entender que es un cilindro, pero este tal vez ya no está trabajando como un cilindro, aunque pueda entenderse que es una sección cilíndrica, pero aquí mismo el programa me está indicando de que puede que no se pueda desarrollar bien este prototipo. Entonces, bueno, esa es parte de la comprensión para la segmentación primeramente, de una superficie a partir de su dominio matemático, ¿vale? ¿Y tienen alguna duda hasta aquí? Parecen clases de matemáticas, pero la verdad es que es súper importante entender este tema. ¿De dónde salen este tipo de segmentaciones dentro de una fachada, incluso una propuesta de una fachada? Dejen ustedes la complejidad que venga la fabricación. Primero, que esté bien segmentado tu sistema o que tengas una propuesta en una cuestión de modelado solucionado, que es un avance mucho mayor que pues no tener absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta aquí, chicos? Cristian, sí, aquí. ¿Qué pasó, Cristian? Hola, hola, Enrique. Una pregunta. ¿Los rangos qué representan? Los valores de curvatura de rango que van... Representan los valores matemáticos que al software le arroja su cálculo. O sea, recuerda de que una curva, en este caso vamos a visualizarla acá, una curva está evaluada a partir de su cálculo vectorial, ¿vale? En este caso me está dando el punto que va en esa tangente. Y si yo traslado este parámetro desde el rango, bueno, imagínate que son límites,
Perdón, Me, Enrique, perdón. Me refiero a los rangos que aparecen en el comando de análisis de curvatura, en el de ok, Rhino. ok. Perdón, Vale, vale, perdón. vale. Sí, 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 sí. Es que hay varios rangos. Vamos a volver a bakear esto. Déjame apagar el Grasshopper. Bueno, recuerda que Gauss, en la clase de ayer les expliqué cómo Gauss calcula la curvatura de una superficie. O sea, tú tienes dos posibilidades para poder calcular una superficie, si es positiva o negativa. El producto de la multiplicación de las curvaturas en el espacio te va a determinar si tu panel o tu superficie es positiva o negativa, o en este caso sinclástica o anticlástica. Recuerda que las anticlásticas son las que, bueno, en principio las curvaturas, las superficies de doble curvatura no se pueden desarrollar en un plano, ¿vale? El cilindro, el cono sí se pueden desarrollar porque son superficies monoclásticas, o sea, no hay una curva que esté dentro de su generación. Entonces, bueno, me refiero, hay una curva en su generación, pero no pasa de esa curva como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos este comando que se llama análisis de curvatura, curvature analysis? Le damos clic, nos va a pedir que seleccionemos una superficie, en este caso, no va a analizar meshes, va a analizar superficies. Le damos clic a la superficie y le damos clic, ¿vale? Y aquí nos arroja un gradiente visual para poder comprender cómo está trabajando nuestra superficie. Los valores que se acercan al cero o que se entienden como un valor de un plano van a estar en color verde. Los valores que estén en el color rojo me va a entender que es una superficie positiva, ¿vale? Como la esfera. Y en este caso, los colores azules me lo va a representar como una curvatura anticlástica o de curvatura negativa, ¿vale? Dentro del rango de este valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínate que esta superficie se evalúa a partir de un mallaje. Aquí incluso le dices ajustar el mallaje o la subdivisión que que tiene esta superficie. Entonces, funciona de la siguiente forma. Yo te lo voy a mostrar dentro de Grasshopper. Imagínate que hay un punto en esta superficie que tiene una normal. Si esa normal en relación a, a la superficie está siendo mayor o menor que al plano de la superficie, te va a indicar si es positivo o negativo. Esa es parte del análisis de la curvatura. Entonces, el mallaje implica de que dentro de cada mallaje va a haber un punto inscrito y ese punto inscrito es el que evalúa y al final me va a mandar un promedio de gradiente general de mi superficie y me va a indicar esta información, ¿vale? Entonces, sí, ese es como el parte de todo este tema de matemáticas, pero no sé si pude responder tu pregunta. Los colores No, rojos representan positiva, los azules negativa y los verdes nula, ¿vale? sí, sí, sí. En grandes rasgos sí. Digo, ahorita tengo más dudas que... Súper. Me encanta que tengan más dudas que soluciones porque de esto trata todo esto. Exactamente. No, está increíble. Nunca había aplicado esto. Está genial. Vale, vale. Pues vamos a continuar. Igual aquí en análisis de curvaturas tenemos distintos, pero nosotros estamos trabajando con la curvatura gaussiana. Ya será ustedes que investiguen estas diferentes categorizaciones, que igual son muy funcionables. Ok, entonces voy a eliminar de nuevo toda mi información. Muchas gracias, Enrique. Sí, 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 de nada. Vamos a... hay igual algo muy importante, un trick de aquí de Rhino. Hay un filtro que se llama Filter Selection. Le doy clic y me va a arrojar como un filtro de selección, ¿vale? Aquí yo puedo, si yo tengo un buen de geometría, si no quiero estar seleccionando, aquí es que selecciona un punto y lo borré. Aquí ustedes pueden dar este Selection Filter y tenemos selección de puntos, polisuperficies, anotaciones, puntos de control, etcétera. Si quieren ir deseleccionando uno por uno es con clic izquierdo. Si quieren deseleccionar todos excepto el que eligen, es con clic derecho. Entonces, en este caso, yo voy a eliminar todas mis superficies, clic derecho sobre la leyenda superficies
Y ahora ustedes van a ver, no se van a seleccionar las curvas, ¿vale? Y le doy aquí y le doy borrar, ¿vale? Vuelvo a activar con el clic derecho y ya otra vez puedo seleccionar de nuevo todo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a regresar a Grasshopper. ¿Qué horas son, chicos? Ok, tenemos 15 minutitos. Ok, entonces, al principio, pues así funciona parte de lo que utilizan en este caso, los softwares de curvas o de superficies paramétricas para la subdivisión de sistemas, ¿vale? Lo que veíamos ayer. El problema de aquí es que no están unificadas las dimensiones. Esto que produce, pues obviamente que tenga un mayor costo de producción, que no esté unificada mis dimensiones. O sea, tendría que yo categorizar. Si yo, por ejemplo, pongo aquí una componente de área, lo voy a conectar, me va a dar el punto del centroide y el área en las unidades. Le voy a poner un panel, voy a poner aquí, y vean que cómo están, en este caso, las dimensiones de cada uno de los paneles. Tenemos desde, incluso voy a usar un componente que se llama sort list, que me ayuda a organizar esta información del mayor al menor, dependiendo de las entradas que yo tenga. Fíjense, tenemos paneles que van desde 7.42 hasta paneles que van a 18.68. Eso implica de que tenemos bastante rango en una cantidad de, ¿qué serán? Son 120 paneles. Entonces, imagínense, pues ahora sí, ¿cómo categorizar esto? Lo puedo categorizar por unidad, puedo categorizarlos. Aquí ya depende el criterio de cada uno de ustedes, cómo categorizarían esto. Pero de entrada, no tengo un panel tipo y eso puede ser problemático. Y una de las ventajas que el maestro Encarnación nos ha enseñado a nosotros es la optimización en la producción del panel. O sea, si yo tengo un panel tipo, a mí me va a ayudar muchísimo. Obviamente, pues, el panel tipo se explica de que va a ser una superficie plana o que va a ser una superficie como un cilindro o un cono, que bueno, incluso el cilindro viene siendo más práctico. Pero, por ejemplo, si yo verifico esto, una ventaja es que, vamos a borrar aquí, mis paneles que están, vamos a cocinar de nuevo esto, mis paneles que están en esta fila tienen la misma dimensión. Esa es una ventaja. Pero los que están ahora sí, bueno, los que están en la columna sí, pero los que están en la fila ya no. Entonces eso, pues obviamente, pues, repercute, ¿no? La ventaja o el objetivo tendría que ser de que toda nuestra superficie esté dividida o al menos en unidades similares, ¿vale? Entonces, pues vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lo que utilicé ahorita fue el componente de área y el componente de sort list. Esto me ayuda a ordenar una lista del valor menor al mayor o viceversa. Y esto me ayuda pues a ordenar la información. Yo puedo volver puedo reorganizar toda mi información con este componente. ¿Vale? Aquí ya estoy utilizando componentes de transformación de data. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ah, ah. Vamos, bueno, para ya cerrar aquí el ejercicio de la superficie, vamos a utilizar un elemento, un componente de evaluación que se llama análisis. Nos vamos a superficies y aquí está Evaluate Surface, ¿vale? Este Evaluate Surface es muy similar al Evaluate Curve, pero va a ser en una cuestión tridimensional. Voy a tener que conectar mi superficie y voy a tener que construir un punto. Pero aquí el punto es algo muy importante. El punto tiene que estar dentro del dominio de la superficie. Yo no puedo tener un punto fuera de. ¿Y cómo hago esto? Voy a tener que escribir un componente que se llama empty slider, que es igual un componente numérico, pero a diferencia de un slider que solamente tiene un valor numérico, aquí tengo dos valores numéricos que me crean una coordenada, que topológicamente hablando sería como el sistema de coordenadas de X y Y.
Entonces, estas X y Y se transforman a coordenadas U, V dentro de mi superficie. Yo la conecto aquí. Pero algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, los límites de evaluación de mi MD Slider van de 0 a 1 en una unidad con un decimal. Y si se pueden dar cuenta, el punto está hasta acá abajo. Y si yo sí le doy hasta el final, apenas va a subir un tanto. Entonces esto me implica de que voy a tener que reparametrizar toda mi superficie. Y de nuevo, como lo que hicimos con la curva, yo puedo reparametrizarla desde la salida. En este caso, bueno, es bien, aquí no la puedo reparametrizar, la tengo que hacer aquí en Surface. Le doy reparametrizar y listo. Ahora, si yo evalúo o pongo el panel y veo cómo está el dominio cuadrático en mi superficie, perdón, es en Surface, vamos a verlo aquí. Aquí no se puede hacer, tiene que ser forzosamente acá. Acá, acá, y le voy a dar reparametrize. Vamos a quitar esto un poco. Y listo. Ahora ya, en vez de tener un dominio que va de 0 a ciento y tantos, tengo de 0 a 1. Y esto pues ya es mucho más fácil evaluar. Ya tú ya sabes que tu superficie va de 0 a 1 y esto te facilita muchísimo. Y ahora si yo me voy aquí, voy a crear aquí una esfera. Y vamos a ver dónde está esa esfera. Y la esfera se mueve a lo largo de la superficie. Y esto me puede ayudar a mí a tener un punto atractor, que es algo que se utiliza mucho en Grasshopper para poder deformar geometría en una superficie. Y de hecho lo vamos a utilizar en la clase de hoy. Entonces, como tal, el punto nunca va a salir de la superficie, va a estar dentro de los límites. Aquí lo podemos ver. El punto de aquí abajo es de la curva. Entonces, el que yo estoy manejando es de acá. Le voy a dar clic sobre este puntito que está visualmente y conforme yo lo vaya desplazando, se va a visualizar la modificación en el espacio, ¿vale? Entonces, esto es algo muy, muy importante porque es la matemática, pues ya no básica, sino más específica de lo que es una superficie. Y a partir de esto, ya empezamos a entender cómo funciona la panelización dentro de las superficies o de los proyectos, ¿vale? Entonces, es algo muy importante que aclarar, este proceso no es adaptativo ni a subdis ni a meshes. Se pueden evaluar igual las meshes o la subd, pero las subd se tienen que fragmentar en parches de superficie como lo vimos ayer para que se puedan evaluar. No se pueden hacer estos procesos porque como son geometrías, en este caso la subd es una geometría compleja, no se puede evaluar. Entonces, yo les recomiendo que las superficies nativas que subdividan para sus proyectos, en principio sean superficies, ¿vale? Para que se les sea más factible. Se pueden analizar meshes, sí, pero tienen otro proceso completamente diferente a lo que estamos viendo ahorita, ¿vale? Solamente para aclarar. Entonces, bueno, ya que tenemos esta superficie, creo que podemos pasar a siguiente ejercicio. Eh, Les voy a enseñar un truco. Voy a traer para acá mi curva. Voy a crear un pequeño componente con toda esta información que yo tengo. Voy a seleccionar esto de aquí, todo. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir un cluster, ¿vale? Y aquí ya me creo un componente que tiene la información pues interiorizada, ¿vale? Si yo le doy clic aquí, me va a previsualizar cómo está el componente adentro, le doy clic y voy a entrar. Y me va aquí a introducir como, estos son los parámetros de entrada, y mis parámetros de salida, pues no los tengo. Lo que tengo que ir y hacer es, eh, se le llama cluster output y me va a sacar la información que yo le indique. En este caso, yo solamente requiero la superficie reparametrizada y yo creo que ya. Le doy clic aquí en Save and Close y listo. Ahora ya tengo la salida de la superficie y ya tengo todo mi operación aquí adentro. Esto me ayuda muchísimo a no crear tanta información visual acá. O sea, llega un momento en que tu código estás hasta lejos, hasta acá, y eso te ocupa mucho espacio. La verdad es muy poco factible. Entonces, esto te ayuda muchísimo. Ok, bueno, vamos a empezar a trabajar con Panel Tools, ¿vale? Me gustaría checar un poquito los ejercicios que preparé para ustedes.
Vamos a ver cuál hacemos primero. Estas son, parece ser que estas curvas de acá. Ok, vale. Voy a traer este de acá, control C. Voy a poner, cuando nosotros damos control y el tabulador me manda sin necesidad de buscarlo acá en el otro código. Por si no lo vieron, tenía dos archivos abiertos de Grasshopper. Puedo tener más archivos de Grasshopper abiertos, no solamente puedo tener uno, ¿vale? En la parte superior derecha, abajo de las opciones de visualización de ventana, está aquí el nombre del archivo y me da la posibilidad de darle clic y seleccionar, si yo tengo más de un archivo abierto, poder seleccionar cuál es el que yo quiero trabajar. En este caso, como mi archivo no lo he guardado, está como sin nombre, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo ya los ejercicios que vamos a presentar la clase de hoy y al menos los que alcancemos a hacer. Y para poder pasar de un archivo visual a otro, vamos a dar control y tabulador, ¿vale? Así hasta que estemos trabajando con el que queramos. Entonces, ya que estoy aquí y que ya he copiado mi información, le doy control B y me va a copiar la información que yo tenga. Obviamente, tenemos que tener cuidado porque luego hay procesos que tienen mucha más información y hacer esto puede recurrir pues a que de repente tu computadora se ralentice. Ahorita porque yo sé que esto no tiene mucha información, pero en el caso, suponiendo, se los tengo que enseñar. En el caso de que hagamos eso, le vamos a dar clic derecho y vamos a poner Loop Solver, y esto significa que no va a haber ningún cálculo dentro de Grasshopper. Entonces yo puedo pegar información y no me está requiriendo información. Y aquí yo puedo seleccionar. Incluso aquí visualmente me explica Grasshopper que no está pasando información o que no está siendo calculada. Los cables me indican visualmente también si la información está siendo evaluada, ¿vale? Entonces, hay otro truquillo que les paso. Entonces, ok, ya tengo este y voy a crear de nuevo toda esta serie de comandos que yo tengo acá, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde en este punto. Ahora bien, tenemos mi superficie desde el inicio. ¿Vale? Voy a apagar esto de acá. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ok, sin ningún problema. Sí, pon atención. Venga. Tenemos nuestra curva. Voy a crear aquí rápido una curva en el espacio. Voy a poner control C, control V. Ya se copió. La voy a elevar. Ya tengo dos curvas exactamente igual. Voy a introducir el contenedor de curve. Clic derecho, selecciona una curva. Clic control C, control V. En este caso le doy limpiar valores. Le doy seleccionar curva. Ya está. Ya tengo las dos como tal. Entonces, algo súper importante es eh, la dirección del loft también va a determinar hacia dónde va la normal de la superficie. Ok, igual yo puedo hacer incluso, me estoy acordando, puedo poner curve y puedo introducir las dos curvas en una sola lista. Ay, perdón, este no es. Sí, clic. Y ya, están las dos en una sola lista. Y vamos a dar merge. Conectamos y le vamos a introducir el valor del loft, el comando de loft. Conectamos las curvas aquí y listo. También puede usarse, me parece, que en este caso, en el de acá. ¿Vale? Solamente para que entiendan cómo pueden ser varias opciones para poder tener la superficie. O incluso puedo tener el curve, el loft, sin la necesidad de la geometría nativa. Le doy aquí en Chords y le da en Set Multiple Chords. Selecciono y listo. Ya ni siquiera necesito el contenedor de la curva. Ya están nativas dentro del comando. No siempre pasa esto, pero bueno, en este caso sí se puede hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tengo estas tres opciones para poder hacer el loft. Vamos para acá. Y lo que vamos a hacer es ahora empezar a crear distintas formas para crear una rejilla. ¿Vale? Entonces, como nosotros visualizamos en el anterior ejercicio,
Déjenme apagar estas de aquí. Apagar estas. Ay. Lo que vamos a hacer es empezar a entender cómo crear una rejilla dentro de Grasshopper. Entonces, nosotros podemos crear distintas formas de rejillas. Podemos crear a partir de intersección de curvas, podemos crear a partir de, en este caso, una nube de puntos. Eh, Hay bastantes formas para poder crear una rejilla. Podemos crear una rejilla a partir de coordenadas polares también. La verdad es que es muy, muy sencillo poder crearlas. Incluso aquí les puedo mostrar, si nosotros introducimos este valor, una rejilla de puntos, pues entiende que es un elemento inscrito en un plano. En este caso, no todo siempre son en un plano. Y aquí ya tengo ya mi rejilla de puntos, ¿vale? Y aquí me está indicando el punto base. El punto base se refiere desde dónde empieza la rejilla. La rejilla está compuesta, obviamente tiene una dirección, tiene el punto en donde nace y la dirección en los dos sentidos en donde va a estar creciendo. En este caso va a ser en Y y en X. Entonces, aquí nosotros, en este caso, vamos a poner cuánto va a tener de distancia, el número de puntos y toda la información que requiera, ¿vale? Pero prácticamente es como la base, ¿no? Nosotros tenemos varias opciones para poder crear una rejilla. Ahora, lo importante es que vamos a subdividir nuestra superficie en una rejilla, ¿vale? Entonces, aquí en la opción de grid, dentro de nuestra familia de Paninil Tools, ya vamos a trabajar con Paninil Tools, vamos a irnos a Grid. Y aquí hay distintos componentes que nos dan interesantes soluciones. Tenemos dominio por longitud, dominio por la distancia más corta, tenemos por distancia, en este caso, de dominio, que es la que realizamos anteriormente, y por parámetros, ¿vale? En este caso vamos a utilizar, este es Surface Distance, ¿vale? Y, perdón, mejor vamos a, pues sí podemos crear este. Vamos a conectarlo y nos piden dos cosas, cantidad de dirección U y cantidad en dirección V. ¿Vale? En este caso, tienen que ser valores, me parece que son valores, tiene que ser un número, puede ser obviamente, tiene que ir mayor de 0. Vamos a poner de 1, 3 puntos, al valor de 20, por ejemplo. ¿Vale? Si se pierden en un paso o si voy muy rápido, díganme, por favor. Voy a copiar y pegar. Ya tengo mis dos componentes de aquí. ¿Qué pasó, Cristian? Sí. Hola, Enrique, perdón. ¿Ese loft de dónde sale? Este lob Es de es la... este lob es nativo de Grasshopper. Es el que yo creé mi superficie, ¿vale? Ah, ok, ya lo asignaste entonces como... Ajá, es eh, lo que les explicaba hace ratito. Tú puedes asignar tus curvas directamente al componente o puedes tener tus curvas en componentes externos. En este caso, pues las introduje aquí y no hubo tanto problema, ¿vale? ok, ok, sin introducir los contenedores de curvas. Ajá, sí, Está bien. exacto, es el otro camino, ¿vale? Ok, ok. Vale, vale, muchas gracias. Vale, vale. Entonces voy a introducir estos valores de aquí. Ahorita está calculando y fíjense que me creó. Este componente me crea, y es una de las ventajas que tiene, me crea una retícula exactamente con la distancia que yo requiero. O sea, yo le estoy diciendo que mi distancia en una dirección sea de 1 y la dirección en la dirección contraria sea igual de 1. Por lo tanto, estoy obligando a que el componente me cree elementos con un valor de 1. Y esto ya es una ventaja, porque ya si yo quiero analizar esto, ya sé que en principio en las longitudes va a tener un valor de 1. Que sea de otra curvatura es distinto, pero ya sé que al menos los bordes tienen una longitud de 1, ¿vale?
Entonces, esto es algo muy importante. Y vean qué tanta información requirió. Incluso se tardó un poquito en evaluar mi computadora. Ahora bien, voy a dar log solver y lo voy a aumentar a 10. En este caso lo voy a aumentar a 20. Mejor a 10. Y vean aquí algo muy importante. Esta evaluación está sobrepasando mi superficie, ¿vale? Aquí yo le puedo darle la indicación de que la extienda o no la extienda, ¿vale? En este caso, aquí viene clic derecho. Hay operadores que se llaman operadores booleanos. Prácticamente son estos de acá. Voy a escribir boolean toggle. Imagínense que es un botón. Literalmente es un botón. Este botón me va a ayudar a crear operaciones de positivo o negativo o verdadero y falso. En algunos componentes de Grasshopper me pide un valor booleano. Eso se traduce como ¿quieres que te lo haga o quieres que no te lo haga? ¿Vale? Y en este caso, pues la extensión de mi rejilla es una opción que me da el componente. Yo le puedo indicar, ¿sabes qué? No quiero que me extiendas esta rejilla en el espacio. No me ayuda. Prefiero yo que elimines esos valores que estás visualizando y solamente visualice los que yo puedo panelizar. ¿Vale? Ahora bien, yo puedo tener valores flotantes. Aquí yo puedo tener 10.05 y eso va a ser pues igual de bueno porque yo estoy subdividiendo a la dimensión de esta superficie, ¿vale? Tal vez mi segmentación no sea, en este caso, de 10 por 10. Tengan que ser paneles, obviamente, aunque suene difícil, puede ser de un panel de 9.55 por, no sé, por uno de 10.40, ¿vale? Esto puede ser que sea el valor de mi panel exacto de mi superficie, pero llega a ser muy difícil que pase eso, ¿vale? Es preferible como o una de dos, o crear otro sistema de segmentación o buscar el valor exacto en este caso. Pero bueno, en su ejercicio pues van a poder hacerlo. Incluso aquí me marcan varios errores. Entonces sí es obligatorio que al parecer sea el adecuado para este ejercicio, que estén los dos valores similares. Ahora bien, vamos a continuar. En el ejercicio de abajo yo utilicé otro componente que se llama Surface Domain Number, que es prácticamente lo que hicimos anteriormente, que es Surface Domain Number, ¿vale? Conecto de nuevo mi superficie y voy a crear esta subdivisión de puntos. Quiero que vean algo. ¿Ya vieron qué diferencia hay uno con el otro? Uno está en relación al valor del dominio de la superficie y otro a los valores de cada uno de ahora sí, de un dominio no matemático. O sea, me está panelizando en valores de unidades exactas y aquí no. Aquí, si ustedes dan cuenta, el panel hasta dónde se tiene que ir. Y eso, pues obviamente, cambia completamente, ¿no? Entonces, esa es una forma de panelización. La otra, voy a enseñarles tres, es la de longitud, que es muy similar a la que vimos al principio. Vamos a pasar esto para acá. Y vamos a conectar aquí la superficie y vamos a utilizar el valor de longitudes. Luego se tarda un poquito en cargar. Voy a querer que mi panel, tengo entendido, vamos a ver cuánto mide esta curva. Vamos a medirla, longitud. Length. Ay, no sale. Acá. Mi curva mide 85.18 metros. Entonces, puede ser que sea para múltiplos de 5. Por lo tanto, vamos a ver cómo se ve con un panel con longitudes de 5 a 10. Ay. Creo que ya es el momento del break, ¿no? Y fíjense, totalmente distinto ya, incluso bueno, obviamente es muy similar al primero, pero aquí ya me está creando una subdivisión más exacta. Entonces, eso es principalmente lo que quería que entendieran, ¿vale? Que existen diferentes tipos de subdivisión dependiendo del algoritmo que estemos utilizando.
¿vale? Aquí estamos utilizando los valores del dominio y aquí estamos utilizando las unidades de medida o las dimensiones de la superficie, que es completamente distinto, ¿vale? Entonces, ya que tengo esto, incluso nosotros podemos ver que en la parte superior los paneles son de ajuste, o sea, yo tengo bien subdividido mi panel o mi rejilla más bien, pero yo sé que el panel que va a estar aquí va a estar, es un panel de ajuste, no es un panel que esté igual a los otros, ¿vale? Pero o sea, es una ventaja tener al menos, bueno, más bien tener la mayoría de los paneles unificados en una dimensión similar, ¿vale? Entonces, eso es la gran ventaja que hay en esto. Ahora, lo que vamos a continuar, vamos a utilizar algo que se llama Point Attraction. Ya dejando un poquito de lado la rejilla, vamos a ir con la otra categorización que se llama Grid Attractors, ¿vale? Recuerden que les comenté un poquito de los atractores. No sé qué horas sean. Ok. Ustedes comenten, chicos, si nos la seguimos hasta las 9 o quieren darse 5 minutitos de descanso. Rápido. Hablen ahora o callen para siempre. Que sean 3 personas las que decidan. Igual yo tengo un poquito de sed. 5 minutitos. Vale, 5 minutitos. Voy a dejar aquí abierto el algoritmo para que lo puedan usar o para que lo puedan visualizar, qué es lo que estamos haciendo. No sé si alcanzan a verlo ahí. Tienen que verse ahí, ¿vale? Tengan esta información lista, regreso en 5 minutos. Gracias.
Ok, chicos. Ya. Bueno, pues vamos a continuar ya para finalizar la clase de hoy. Pues bueno, tenemos, para hacer el refresh, el recap, tenemos estos tres tipos de segmentaciones de una superficie. Cada uno responde a evaluaciones distintas y cada uno nos puede servir para distintas cosas. No significa que el dominio de superficie no nos sirva o que sea ineficiente. No. Tiene distintos usos y que igual nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esta información para poder crear una panelización, pues básica, sencilla. Voy a utilizar punto atractor. Estamos acá en los puntos atractores. Hay diferentes elementos de atractor. Atractor se refiere, como su nombre lo dice, como algo que está haciendo que la geometría se deforme o la información tenga una transformación a partir de parámetros de entrada. En este caso puede ser una atracción aleatoria, puede ser un punto atractor, puede ser una a partir del valor de curvatura gaussiana también. Estas son las posibilidades que podemos tener, ¿no? Y nosotros vamos a usar en esta ocasión Point Attractor, ¿vale? Y en este caso vamos a seguir trabajando. Bueno, yo voy a desactivar estas de arriba. Acuérdense que se desactiva visualmente, bueno, creo que no lo había mencionado, pero nosotros podemos desactivar o activar con Control E sobre el componente. Y obviamente, pues aquí me indica de que la información no está corriendo porque hay un componente de entrada que no está siendo ejecutado. Entonces, ya saben, control E, desactivo la información y ya no está siendo procesada dentro de mi programa o de mi código, ¿vale? Esto nos ayuda mucho cuando no queremos que alguna evaluación sea analizada. Entonces, vamos a utilizar esta rejilla. Me está dando esta grid o rejilla y la vamos a introducir en esta evaluación de Point Attraction, ¿vale? Conectamos aquí y me pide una información más, me pide el punto y me pide la magnitud, ¿vale? La magnitud de atracción que tienen estos puntos sobre, o que incide un punto sobre toda la nube de puntos. Entonces, hay dos formas para poder crear un punto. Una es crear un punto aquí en Rhino, literal, conectamos más bien comando point y damos en el espacio y nos crea este punto de acá. La otra, que puede ser mucho más factible y que no sea tan necesaria desde Rhino, es dentro de del canvas, escribimos 0,0,0 o la coordenada que ustedes quieran, le dan clic y me va a arrojar el contenedor de punto, pero con la posibilidad de poderlo modificar desde Rhino con el Gumball, ¿vale? Entonces, para mí es un poco más útil porque es una información nativa de Grasshopper y, por ejemplo, si yo tuviera un point y, no sé, lo consigno acá y le digo, ¿sabes qué? Tráeme este point de acá. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo mi archivo de Rhino? Pues esta información no va a correr, ¿vale? Entonces, a una de dos. Y esto funciona para todo tipo de geometría. Para que yo esta geometría la vuelva nativa, acuérdense, le doy clic derecho y le doy en Interslice Data, que significa como hacer que la información quede almacenada en el componente, ¿vale? Ya no necesito yo el modelado de Rhino. Yo nada más necesito ya el código de Grasshopper y toda la geometría que yo creé en Rhino y la almacené dentro del contenedor, ya va a estar dentro de ella. Ya no voy a necesitar el modelado 3D. Entonces, por ejemplo, si yo borro aquí el componente, el modelado, pues me va a tener un error porque no lo tengo, ¿vale? Entonces, ahí es otra información básica. Voy a conectar aquí en punto atractor mi punto y listo. Voy a tener esta visualización y quiero que vean cómo parece ser que la nube de puntos parece ser que se modifica a conforme yo voy desplazando mi punto de mi superficie en el espacio.
Y aquí en la magnitud, obviamente la magnitud se refiere a qué tanto voy a deformar vectorialmente mis puntos en el espacio. Entonces puede ser de un valor de 0 a un valor del que yo le quiera dar. Voy a ponerle un valor de 3. Aquí es un valor de 0 y vean ustedes cómo va aumentando la magnitud dependiendo de, obviamente, del valor numérico que yo le asigno y de la ubicación en el espacio tridimensional, ¿vale? Y obviamente esto me permite a mí poder crear una rejilla nueva. Discúlpenme tantito, tengo que contestar una llamada. Listo, chicos, disculpen. Entonces, algo aquí súper importante, no se me va a olvidar, es que la rejilla está todavía dentro de la superficie, o sea, no sale de la superficie. Entonces, pues obviamente esto no me va a ayudar para crear una nueva segmentación, o más bien un elemento tridimensional. Pero bueno, eso ya será para la clase de mañana. Vamos a crear a partir de esta rejilla de puntos. Ahora, lo que voy a necesitar, esta parte de Grid Utility no la vamos a usar hoy. Vamos a utilizar, vamos a crear directamente ya una construcción en el 3D, ¿vale? Déjenme corroborar aquí la información. Ok. Ok. Algo súper importante. Vamos a utilizar. ¿Dónde está? Se me estaba olvidando. Sí, vamos a utilizar una información de visualización para que podamos entender cómo funciona numéricamente y información de data toda esta onda de las panelizaciones. Déjenme ver en qué componente es. Ok, ya lo encontré. Si ustedes llegan, no sé, a compartir un código y tienen aquí este componente y no saben dónde encontrarlo, cómo se llama, es Control Alt y clic izquierdo y les va a arrojar como este atajo. Les va a indicar primeramente en qué familia está de los plugins y luego en qué categoría del plugin está. Entonces, por ejemplo, me está indicando de que está en el Grid Attractors Family y pues obviamente ya está ahí. Ya lo puedo yo ubicar más fácilmente. En este caso vamos a utilizar este componente que se llama Strict Grid Indices. Y algo súper importante es cómo se maneja la cuestión de información de cuestión de programación en una rejilla. Este componente me va a extraer la información. Voy a poner aquí con un panel la categorización que tiene este punto. Todo este conjunto de puntos, compañeros, no está al azar. Toda esta información y nube de puntos tiene una organización dentro de Grasshopper que respeta un criterio de información de listas y un árbol de datos. Cada punto tiene una ruta que conforma un índice específico y que conlleva pues a que exista este árbol de datos. Si yo, por ejemplo, le doy en Parent View y yo conecto esto de aquí, lo de en Data Tree, pueden ustedes visualizar que pues obviamente ya tengo un árbol de datos bastante grande. Ya tengo distintos elementos que conllevan a una ruta específica en una rama para que me den un punto, ¿vale? Esta es toda la ruta, por así decirlo, que debo de seguir para llegar a un punto dentro de la programación. Entonces, aquí me va a indicar los índices de mi fila y de mi columna. Se entiende que en este caso la I es la columna y la J es la fila, ¿vale? ¿Y cómo voy a identificar esto? Yo puedo crear una visualización a partir de números, ¿vale? Voy a crear aquí se llama point
No, perdón, es un... se le llama display. Display, no, es dot, creo que es dot. Dot point. O me parece que es text. No, mejor nos vamos directamente. Perdón, es tag. Se llama tag. Y es este de aquí, ¿vale? Text tag. Es el nombre completo. Lo que voy a requerir es mi localización de mi geometría. Obviamente el color ya viene por default. Y el texto, ¿vale? Voy a, obviamente, utilizar esta grid. Voy a conectarlo acá. Y el texto lo necesito introducir en esta forma. Pero aquí yo tengo dos categorías. Lo que necesito es crear, juntar la información para que me lo visualice junto. En este caso voy a utilizar un comando que se llama concatenación o concatenate, que es este de acá. Y lo que me va a hacer es crear elementos a partir de entradas diferentes. Me va a dar un resultado de un texto. Voy a conectar voy a conectar este de acá. Y vean qué es lo que pasa. Yo tengo... Ahora yo estoy creando una lista que se está relacionando una con otra. Yo tengo aquí mi valor 0, mi valor 0, y me va a crear un valor que tiene 0, 0. Y así consecutivamente. Por ejemplo, yo tengo todas estas que son 0 y van a estar todas representadas por 0. ¿Esto qué significa? De que mis columnas están representadas en 0 y de repente paso a la columna 1. Entonces, si yo me voy acá a Rhino, una columna se refiere a la familia 0, paso a la siguiente, es columna número 1, paso a la siguiente, columna número 2, paso a la siguiente, columna número 3. Y así hasta terminar la secuencia de columnas y igual en la secuencia de filas, ¿vale? Y esto me va a ayudar para poder visualizar mis puntos. Entonces yo conecto esto de aquí y lo voy a dar en text y ya me va a visualizar en este caso, la ubicación exacta y el nombre en cómo se está dando esta subdivisión o esta rejilla de puntos. Ahora bien, no quiero que se confundan. Aquí me falta poner algo más. No crean que es de 0 a la cantidad que termine. No, así no funciona. Nos falta aquí introducir, es más, lo voy a traer de acá. Me parece que eran, es este de aquí, que es coma, control C, lo voy a traer por acá. Ahorita lo copian. Voy a borrar estos de aquí. De todos modos, esta información va a estar dentro de su respaldo para que lo puedan estudiar. Lo que voy a hacer aquí es dividir gráficamente el texto. O sea, este texto 3D le tengo que dar otra segmentación. Este valor no es el de 12. No es su valor correcto. No lo malinterpreten. Ese punto no se llama 2. Lo que tengo que hacer es crear la categorización correcta. Entre cada número debe de ir una coma. Y ahora sí, esta es la configuración correcta. En un panel chiquitito, voy a escribir panel, voy a explicar cómo es esto. Tengo un panel, ¿vale? Como ustedes recordarán, un panel, si yo lo conecto aquí, me está indicando cómo está categorizado mi árbol de datos, ¿vale? Yo lo puedo clasificar por, en este caso, esto es la ruta que tiene el path. O sea, este es el valor inicial, mi ramificación y mi árbol de datos específicamente, ¿vale? Entonces, estoy haciendo lo mismo. Estoy clasificándolo por, en este caso, la columna y la fila. Entonces, yo estoy indicando de que por cada elemento, primero va a introducirse un corchete, después viene una coma que separa entre número de fila y columna, y luego viene mi otro corchete para cerrar y que se vea el número como lo están visualizando en su pantalla. Esta es la numeración correcta, porque al momento de que nosotros vayamos a usar un componente que nos ayuda a panelizar, y al final de la clase se los voy a mostrar,
Para poder crear un panel, suponiendo, ya es como un pequeño spoiler de lo que vamos a ver en las siguientes clases, yo tengo una construcción de puntos, pero ¿qué pasa si yo si yo tengo así una construcción de puntos y yo quiero que mi panel sea, no sé, que mi panel sea así? Yo necesito indicarle al programa la ruta que debe de seguir dentro de cada una de estas 9 puntos. Por lo tanto, yo le tengo que decir, quiero que vayas del 0,1 a que vayas al 0,1, pases al 1,1, regreses al 2,1 y así consecutivamente hasta cerrar el ciclo. Pero obviamente tengo que respetar la numeración o el nombre exacto de cada una de las ubicaciones que tiene. Esto lo hicieron con muchos de los proyectos, de hecho, así se hace para una panelización de una superficie, para crear un patrón, ¿vale? Entonces, de todos modos se va a compartir esto, pero bueno, entonces ya que tengo nombrado esto, hay que ver a qué hora son. Ok, hay tiempo. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí está siendo entendible el tema? No hay ningún problema. Esto es súper importantísimo. Yo me tardé como 1 año, 2 años en poder entender este tema de programación. Todo cool, ok. Los demás, todo súper bien. Si lo aplicaran a sus tesis o, por ejemplo, a lo que estoy aplicando en el proyecto, bueno, voy a aplicar a la maestría y obviamente toda esta información ya es un nivel más avanzado y probablemente ya es tema de investigación. Pero esto obviamente debería de verse en la licenciatura, a nivel de clases de quinto o en adelante. Pero obviamente estos temas aquí en México ya se ven incluso ya en campo laboral o en exterior a las clases, ¿no? Entonces, en temas de programación es importante que sepamos cómo trabajan estos softwares. Entonces, pues vamos a continuar. No tienen alguna duda hasta aquí, ¿verdad? Espero que no. Por favor, confírmeme en el chat. Todo está súper chido. Ok, todo bien, súper, 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 todo bien. Ok, vale. Voy a creer en ustedes, chavos. Ok, pues ahora vamos a crear un ejercicio bastante interesante con curvas. Vamos a crear una segmentación de curvas dentro de mi superficie, ¿vale? Entonces, solamente para recordar, voy a utilizar el componente de Morph2D. Parece ser que es el mío. Para corroborar, déjenme ver si es este. Vamos a verificar todas las categorías. Aquí en panel hay 2 categorías de paneles, chavos. Está el panel 2D y el panel 3D. Si yo quiero crear una rejilla, ya una panelización a partir de esta 9 puntos, yo la puedo ya crear directamente utilizando la información de salida de mi grid y la conecto acá. Y nosotros podemos visualizar ya cómo se segmentó esta superficie en relación a paneles similares, no iguales, tengo entendido. Y en este caso, pues nos está ayudando. Algo importante, se me pasó mencionar, no exactamente va a ser igual. Lo que hace es promediar todo y hacer que obviamente tengan una distancia mínima de diferencia. Pero exactos, la mayoría de las veces no pasa, pero son milímetros o en este caso despreciable el valor, ¿vale? Por eso es importante que lo mencionen, no siempre va a ser exactamente igual, va a haber una pequeña diferencia. ¿Qué pasó, Cristian? Hola Enrique, una pregunta. Sí, Noto sí, que los paneles que está generando son en apariencia rectos, ¿eso es correcto?
Ajá, sí, sí, sí. En cuestión, sí son rectos. Están respetando el tema de la generación de la traslación de la superficie. Obviamente, si esta superficie fuera distinta, por ejemplo, si yo cambio la dimensión de esta curva, pues los paneles van a cambiar. ¿Ya viste? Ya no es un panel, ya no es el panel igual de arriba al de abajo. El algoritmo trata de igualarlos, pero aquí ya depende de la generación de cada una de las superficies. Por eso es importante que entendamos cómo trabajamos el tipo de superficies. Estamos utilizando superficies de doble curvatura positiva, negativa, en este caso monoclásticas, es toda esa categorización, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vamos a ver algo importante es que no se me olvide, la salida de información de las rejillas, bueno, de los paneles son en meshes, pero los podemos transformar en superficies. Vamos a ver, solamente para corroborar. Vamos a hacer boundary. Vamos a hacer el boundary. Vamos a hacer este de acá, este de acá. Vamos a bakear este de aquí. Apagar esto. Vamos a ver cómo se está comportando esto en relación a la curvatura. Y listo, ya es un plano. Mira, es un plano, son planos, 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 planos. ¿Recuerdan cómo eran los anteriores? Que eran de doble curvatura. Ahora ya todos son planos. Mire. Ok, ok. Si las curvas que generan la superficie, bueno, si la superficie, por ejemplo, fuera una Ujú. superficie de doble curvatura, ¿los paneles cómo resultarían? Vamos a verlo. Aquí yo lo puedo modificar. Déjame borrar esto. Vamos a cambiar aquí. Probablemente ni siquiera me genere los paneles cuadrangulares, ¿eh? Ahí ya cambia mucho el tema. A ver, vamos a ver dónde está la superficie. Vamos a cambiar esto. Por eso es súper importante que sepamos geometría. Mira, ya no me dio todos planos. ¿Ya viste? Ya, ya, ya. Ya aquí entran temas de generación de segmentación de superficies. Y, por ejemplo, aquí Panel Tools tiene la opción de poder hacer el flatten, hacer, ahora sí que aplanar la rejilla, pero no siempre funciona. Déjame ver si es esta. No, no es esta. Es, que es generar caras planas. Entonces yo introduzco aquí, por ejemplo, mi rejilla y le introduzco el método que yo quiero. Esto no venía en la clase, pero se los voy a enseñar. Siempre aquí indica que el método 0 va a ser el mejor. Entonces vamos a meterle acá. Y ahora sí, ya vamos a ver si me lo genera. Ahora sí, ya todas son en cierta forma rectas, pero quiero que veas algo. Algo está pasando con los... Vamos a ver si sale acá. No, este no es. Ya puedo prescindir de eso. Pero quiero que veas algo. Probablemente vamos a bakearlo. Obviamente ya los paneles tienen distinta conformación. Vamos a ver cómo es análisis de curvatura. Y pues al parecer ya todos son planos, pero no te creas. Debe de haber un margen de tolerancia que está pasando. Y si nos acercamos, es lo que pasa con el Museo Sumaya. ¿Recuerdan qué es lo que pasaba con el Museo Sumaya? Hay una Claro. diferencia de tolerancia. O sea, no están ya juntos. ¿Ya vieron? Ya, ya, ya. Cierto, maneja los, digamos que corrige la geometría para darle prioridad al que la superficie esté coplanar, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Tú mismo lo has dicho. Mejor no lo pude haber dicho yo. Y eso es una, por ejemplo, una solución que te está dando. Pero obviamente, pues aquí ya entra otro factor constructivo. Dices, ok, pues ya tengo, por ejemplo, si quieres hacer un panel de concreto, lo puedes hacer,
O sea, de que se puede hacer así, o sea, todos pueden ser planos, pero el problema es que cómo vas a solucionar el anclaje. Y aparte, tienes que sacar la ubicación de la conexión de este panel a mi superestructura. Entonces, aquí ya entran otros temas bastante interesantes, pero de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, es entender qué tipo de geometría estamos manejando. Ahorita que yo cambié el tipo de curvatura de la superficie, ya me dice, ya no te puedo hacer paneles rectos, ya no, ya esto ya no es un cilindro, esto ya es una superficie alabeada. No te puedo generar paneles que estén coplanares con los bordes, te voy a ajustarlos, pero tú me estás pidiendo paneles planos, ahí te van. Entonces, obviamente, pues es importante entender eso. Precisamente por eso ayer les di la clase de cómo son las soluciones de diferentes proyectos para, en este caso, la panelización, ¿vale? Y obviamente pues es otro camino que se puede seguir. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Voy a borrar esto. Ay, borré las curvas. Déjenme poner filter selection. Selection filter. Las superficies. Pregunta, ¿no te convendría darle control Z para que regreses a la superficie ¿De cuál? en Ah, Rayman? cierto, cierto. No me acordaba. Gracias. Buena esa. Am, pues ok, entonces es lo que les explicaba, o sea, qué tipo de superficies. Esta es un cilindro y un cilindro se puede desarrollar en un plano. Por lo tanto, todos los segmentos pueden ser planos y coplanares y tangentes a su mismo borde. Pero ya vieron que en la superficie de la curvatura se tiene que triangular o se tiene que hacer una tolerancia entre sus segmentos, lo que veíamos ayer con el Sumaya. Entonces, es por eso bien importante saber toda la parte de la teoría y toda la parte de la matemática que requiere para analizar una superficie. Entonces, ahora bien, vamos a, ya nomás para terminar, ¿cuánto tenemos? Tenemos 15 minutitos. Ah, vamos a crear, a partir de nuestro sistema de, bueno, esto ya lo vamos a, bueno, se los voy a dejar aquí para que igual lo entiendan, en el código que vamos a estar subiendo. Ah, vamos a crear dos curvas o policurvas, polilíneas más bien. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer una traslación de esas curvas que se deforman a partir de esta segmentación de puntos. Y aquí estoy viendo de que hay unos puntos muy cercanos aquí. Bueno, entonces, Eso es por los vamos ajustes, ¿no? Ajá, exacto. Se está ajustando aquí a la distancia que yo le pedí y obviamente aquí termina la distancia de este punto acá, pero obviamente el programa no me puede generar, más bien no me va a dejar información flotante acá. El programa está hecho para que termine todo la evaluación. Entonces, por eso ya donde dice cierre, ya te crea el otro punto y ya es el ajuste. Entonces, igual eso es importante, hacia dónde quieren ustedes aplicar el ajuste. Si lo quieren aplicar en la parte lateral o superior, obviamente en los dos sentidos tiene que haber, pero incluso se puede hacer un ajuste intermedio, pero no lo he checado muy bien, no lo he estudiado eso. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir trabajando con el Morph 2D, este componente de acá, ¿vale? Entonces, este componente vamos a apagar estos puntos de acá, vamos a volver a crear, vamos a visualizar nuestros puntos y vamos a trabajar con estos de Point Attraction, ¿vale? Entonces, ¿qué me pide este Morph 2D? Existen dos tipos de paneles, ¿vale? Existen estos paneles o estas transformaciones que son literalmente solamente a la superficie y están los paneles de 3D, los cuales ya contemplan una cuestión de volumen, ya contemplan alguna información pues sí, de volumen. Ya es tridimensional, ya es aquí más complejo. Bueno, no más complejo, pero sí te pide más información. Entonces, vamos a trabajar con el día de hoy. Vamos a conectar esta grid de aquí y me pide dos cosas. Me pide, ahora sí que el peso como tal, se traduce como el peso de la rejilla. Y me va a pedir dos cosas. Este componente
es muy curioso porque me crea una transformación de una traslación de una curva a otra curva, ¿vale? Se entiende como pattern curves start and pattern curves ends, que es como curvas iniciales y curvas finales, ¿vale? Entonces, yo no voy a crear aquí las curvas en Grasshopper, las voy a crear desde acá, desde Rhino, y voy a hacer algo, voy a crear aquí un polígono, y voy a crear, por ejemplo, tienen que estar, voy a crear un octágono, más bien. Le doy un polygon, aquí, o escribo el comando polygon, le doy clic, me dice en el Rhino, me dice número de lados, tipo de polígono, y bueno, yo le voy a dar el número de lados, le voy a dar 8. El cursor de Rhino está activado, selecciono el punto de inscripción, y en este caso selecciono cuánto va a ser la transformación, ¿vale? Voy a generar lo voy a copiar y le voy a hacer unas transformaciones a ambos. Voy a agarrar, en este caso, voy a ponerlos aquí en planta. Voy a eliminar la rejilla, no me gusta cómo se ve. Y voy a ponerlo un poquito más oscuro para que se vea mejor. Tal vez, es que se lo pongo muy blanco, tal vez. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña transformación. Voy a generar estos puntos. Voy a extraer sus puntos de control, sus puntos de edición. Voy a tomar los de las esquinas, generando como una tipo cruz, y voy a hacer esta transformación. Estoy presionando Shift y estoy arrastrando el cursor del Gumball que me indica la dirección. Lo voy a hacer de nuevo acá. Tengo los puntos, selecciono este punto de acá también, este punto de acá también y este punto de acá también. Con el cursor en el sistema del Gumball tiene como esta extensión de coordenadas y presionando Shift voy a reducir la información, más bien voy a trasladarla gráficamente, presionando sin dejar de presionar el mouse, y me permite poder hacer esta transformación, ¿vale? Entonces ya tengo estos dos tipos diferentes de curvas. Tienen que ser curvas cerradas, no tienen que ser abiertas. Entonces es una policurva cerrada. Ahora lo que voy a hacer es pasar esta información a Grasshopper. Voy a utilizar mi componente de core. Es muy curioso porque en Grasshopper no diferencia entre curva y polilínea. Esto es una polilínea, de cierta forma, es un conjunto de muchas líneas y la entiende como una curva, la generaliza como una curva, pero sí existe el comando de polilínea como tal, ¿vale? Pero sí es completamente distinto. Entonces aquí, si yo quisiera introducir, por ejemplo, esta curva de aquí, me la pudiera modificar, pero muchas veces no pasa. Entonces, ahí tienen sus cosillas Grasshopper todavía. Voy a seleccionar estas dos curvas y las voy a introducir acá. Y listo, ya el componente está trabajando. Ahora vamos a ver qué está pasando. Vámonos de nuevo a la visualización 3D y vean qué es lo que está pasando. Está generando ahí una transformación bastante interesante. Vamos a ponerle height a nuestra geometría. Vamos a apagar estas de aquí. Y vean cómo está haciendo como un tipo acople entre mis dos tipos de curvas. La curva más grande la tengo en la parte central y vuelve como a generar este patrón. Voy a apagar mi superficie para que podamos visualizarlas mejor. Y si yo, por ejemplo, muevo mi punto atractor, a ver, vamos a ver si es este de acá. Es porque no tengo ninguna magnitud. Vean que conforme yo aumento la magnitud de transformación, pues ya mi segmentación cambia, ¿vale?
Eso depende en qué punto del espacio esté. Ahora bien, si está en 0, pues todos los paneles van a estar con la misma dimensión, excepto los de acople, que están en la parte de los bordes. Y lo que voy a hacer aquí es pues utilizar un componente que se llama pipe, multipipe, y vamos a crear una geometría llamada subd, la que vimos ayer. Algo muy importante, compañeros, guarden siempre sus códigos. Pueden ir a File, Save Document, o aquí, en esta parte de aquí, viene el componente de Save, ¿vale? Le das clic aquí y ya tú lo guardas como tú quieres. Vamos a ponerle aquí clase 1. Listo. Antes de poder realizar una evaluación compleja. ¿Qué pasó, Cristian? Hola Enrique, perdón que te moleste. No te Creo que preocupes. sería conveniente explicar la diferencia entre un archivo de Grasshopper y uno de Rhino, ¿no? O sea, vamos, Ah, que son independientes más que nada. sí, creo que lo comenté en una parte, o sea que en cierta forma lo que dice Cristian es que son independientes unos de otros. Un modelado 3D en Rhino tiene una terminación 3D y un código de Grasshopper tiene una terminación completamente distinta. Tienes, por ejemplo, aquí en Grasshopper la terminación del archivo es en eh, .gh o GH y en Rhino es 3D. Entonces, como dice Cristian, tienen dos tipos distintos de ruta de almacenamiento. Entonces, pues es importante que aprendan eso. Vale, gracias, Cristian. Ah, pues ya nada más para finalizar la clase, vamos a conectar estas pipes, más bien estas curvas para generar estas pipes y crear este tipo de geometría bastante interesante. Vamos a darle un valor de slider. Yo le voy a dar de 0.001, más bien 1.00 hasta el valor de 4. Y bueno, esto no siempre funciona, tenemos que configurar a veces este tipo de información para pasarlo. Yo corroboré que fuera la adecuada, no siempre sale tan a la primera. Y bueno, vamos a bajar un poquito, pero al parecer está muy grande el valor. Vamos a bajarlo a 0. Y listo, ya se ve mucho mejor. Y ven aquí que aquí hubo un problema en la parte del final. Aquí ya ustedes tienen que modificarlo, tienen que cambiar el prototipo, pero aquí una ventaja es que pues todos los paneles tienen una similitud muy, muy exacta. Se puede prescindir esa diferencia y obviamente al momento de fabricarla pues, no va a haber ningún problema. O sea, toda esta geometría hay que recordar que está inscrita dentro de nuestros elementos planos que tienen la misma dimensión y pues implica de que va a haber una similitud muy exacta. Tal vez aquí la diferencia tendría, ya como estamos manejando geometría tridimensional, sería el tema de las conexiones o de las juntas que tiene cada una con otra, ¿vale? Aquí podría ser de que podríamos crear una tolerancia entre cada una de ellas o diseñar una junta especial. Bueno, ya es un tema un poco más avanzado, pero es importante mencionar. Entonces, pues aquí es como el primer alcance. Eh, Tenemos otros 3 ejercicios durante el taller. Mañana se va a ver uno y el viernes se va a ver otro. Tal vez uno cabe por no mencionarse, pero de todos modos sigue la misma dinámica, sigue el mismo workflow de seguir trabajando con la subdivisión de superficies y lo que cambia es qué tipo de geometría tú estás analizando y cómo cambia si es una superficie a ya un volumen como tal, ¿no? Aquí nada más estamos trabajando sobre una superficie, creamos un volumen, pero podemos trabajar sobre un volumen como tal o 2 superficies como para darse mejor a entender. Entonces, pues sería todo por la clase de hoy. Déjenme ver si puedo cambiar aquí esta parte. Tendría que ser un poquito más. Bueno, aquí voy a cambiar
Voy a apagar esto de aquí para que no me genere ningún problema. Voy a ver si puedo eliminar estos de aquí. Vamos a poner... Ese no es el de acá. Y pues ya creo que el de arriba ya puede prescindir también. O lo puedo... Sí, lo podría hacer un poquito más grande. Ahí está. Y aquí puede ser un poquito... Lo dejaría en punto 30. No, tiene que ser punto 34. Entonces, ustedes ya están viendo aquí cuáles son las dimensiones que se ajustan para que existan paneles que estén relativamente exactos. O sea, aquí siempre el último panel va a ser el panel de ajuste, la última fila va a ser el panel de ajuste. Y siempre eso va a pasar, al menos de que tú tengas una dimensión exacta. O sea, ¿a qué me refiero? De que tú tengas una altura de 3 metros y tú quieras panelizar una altura de 3 metros, pues tú ya sabes cómo es esa subdivisión. Yo no sé qué altura tengo de aquí a... Por eso no salen valores totalmente cerrados. Pero si yo tuviera una distancia de 3 metros o de 4 metros, una distancia que yo sé cuál es, ya es más fácil poder hacer una subdivisión en cuestión a sus dimensiones. Entonces, vamos a volver a activarlos aquí, control E. Y listo, vamos a bakear esto. Vamos a apagarlo. Y vamos a ver, cierto, aquí algo muy importante, se me olvidó, creo que es, sí, se me olvidó un proceso. Aquí lo que está pasando es que me está creando, en cierta forma, panel por panel, que está bien, o sea, relativamente es mucho mejor, porque así yo tengo mi geometría independiente, ¿vale? Y cada elemento es independiente uno al otro. Pero, ¿qué pasaría si, déjame ver cuánto tiempo tenemos? Tenemos 3 minutos. ¿Qué pasaría si quiero que todo el sistema esté unificado? Le tengo que dar un explode y reconstruirlo. Voy a tomar mis curvas, las voy a explotar todas. Voy a utilizar un componente que se llama endpoint de mis segmentos. Voy a crear lines. Déjenme corroborar. Sí, y al final ya nada más conecto esto acá, que es la mejor forma. Que creo que sale de todos modos igual. Si mal recuerdo, creo que sí sale igual. A ver. Sí, sigue saliendo igual. Lo que se tendría que hacer es aquí ¿cómo se llama? Duplicate line. Nice. No me acuerdo cómo se llama el componente. Es remove line. Aquí está. Vamos a darle un Clarent. Obviamente, mañana vamos a ver esto. Les voy a explicar un poquito cómo funciona. Déjenme nada más visualizar si sí bajaron la cantidad de líneas. 512. 512. No están bajando. ¿Por qué será? Bueno, no se preocupen. Mañana checo. De todos modos, es muy importante. Solo quería mostrar qué pasaría si todo el sistema estuviera unificado. Pero parece ser que no hay mucha diferencia. Déjenme ver última oportunidad. Sí, ahí está. Ahora sí, ya tengo un sistema totalmente unificado. Ya no es un elemento individual, sino ya no es una fachada completamente en un solo volumen. O sea, este es un sub-D como tal y este es un sub-D pequeño, ¿vale? Entonces, lo que hice fue de estas líneas, las exploté, hice aquí una modificación, mañana se las explico. De todos modos, lo voy a subir al archivo y esto sirve para poder crear
solamente un volumen o tenerlo, en este caso, valores independientes. Pues yo creo que sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna otra duda. Espero tengan más dudas que, que nada. Y pues nada, los escucho en este lapso de 3, 5 minutitos, las dudas que puedan tener. Lo vamos a compartir en un drive en el transcurso de hoy en la noche y mañana en la mañana. Vamos a compartir este drive con los archivos de respaldo, igual algunos ejercicios que ustedes les pueden apoyar y pues que se vayan un poquito más empapando. A futuro yo espero que esto lo utilicen también en sus proyectos y pues entiendan, ¿no? Cómo es toda esta metodología de diseño. Esto obviamente en Inu lo desarrollamos, o lo más bien entendimos cómo manejar desde la superficie hasta esta panelización durante, ¿qué serán? 2 años. Entonces, como tal, no hay como problema tanto de compartirlo, sino eh, pues sí que se le dé como el valor. Si llegan a utilizar alguno de los scripts, les pedimos que se le haga mención a Inu como parte de desarrolladores. Y pues nada, no hay problema de compartirlo.